Tras contraer matrimonio en 1952 con la actriz María Félix, en un histórico evento denominado para entonces como la Boda del Siglo, a la que asistirían 500 personas, incluidas celebridades como Frida Kahlo y su esposo, Diego Rivera, Andrés Soler, Dolores Olmedo y Octavio Paz, en medio de lo que fue considerada la época de plenitud y madurez profesional del llamado charro cantor. El padecimiento de hepatitis C con el que vivía desde su juventud cambiaría todos sus planes, pues después de más de casi 20 años de haber sido diagnosticado con esta enfermedad, experimentaría sus primeros síntomas. Y es que desde que incursionó en Nueva York como cantante de ópera, se habría contagiado con este virus, pero debido a que para la época dicha enfermedad no contaba con un tratamiento, pasaría el resto de su vida sin mayores contratiempos, pues esta puede ser de corta duración o crónica, pero no muestra síntomas hasta mucho tiempo después, lo que comenzaría a ocurrir a inicios de 1953, cuando la inflamación del hígado provocada por este padecimiento lo hizo permanecer en el hospital durante 3 semanas, después de que comenzara a padecer de una hinchazón abdominal. Se trató de una acumulación de líquido en el abdomen por la que tuvo que ser intervenido para estabilizarlo. Por suerte, el procedimiento resultaría exitoso y a los pocos días retomaría su rutina laboral. No obstante, a mediados de noviembre de 1953, cuando el cantautor asistiría a la ciudad de Los Ángeles, California, para presentar un nuevo proyecto actoral, días antes de su debut iría a presenciar una pelea del boxeador mexicano Raúl Macías, y fue en ese evento que se le reventaría una de las varices del esófago y el estómago, lo que lo hizo vomitar sangre. Inmediatamente fue trasladado al hospital Lebanon Cedars, donde descubrirían que sería la presión del hígado la que provocaría una hemorragia. Él mismo mandaría a llamar a su hermano David Negrete y a su doctor personal, José Caim, pero para darles instrucciones de no avisar sobre su situación a su madre ni a su esposa para no preocuparlas. Tras varios días hospitalizado, el lunes 23 de noviembre el actor se enteraría de la suspensión de su presentación en el Teatro $1 Million, ya que se daría a conocer la noticia de su estado de salud. Como respuesta a esto, escribiría una carta en su propio papel membretado en la que señalaba: «Espero que en otra ocasión pueda actuar para ustedes». Dicha carta sería ampliada y colocada a las afueras del teatro, pero al siguiente día su condición continuaría empeorando. Sin embargo, ya siendo pública su situación, llamaría a su esposa, quien se encontraba en París, para tranquilizarla, asegurándole que no se sentía tan mal como informaba la prensa. Uno de los pocos visitantes que recibiría para entonces sería Pedro Infante, con quien, a pesar de que mantenía cierta rivalidad, según rumores de la prensa, al enterarse que su colega se encontraba hospitalizado, le daría una sorpresa, incluso llevándole un tren eléctrico que armarían juntos. Pero así como pasaba días con cierta mejoría, a la larga su situación se volvía cada vez más crítica, por lo que, a pesar de su pedido, Félix arribó el 28 de noviembre a Los Ángeles e, incentivada por los médicos quienes le pidieron que hablara con Negrete para ver si esto lo ayudaba, ella entraría en su habitación gritándole, pidiéndole que la saludara. Lentamente el actor iría abriendo los ojos hasta que pudo hablar. «Te saliste con la tuya, te dije que no vinieras. Si no tengo nada, ¿no lo ves?». Pero realmente su estado era grave, y casi admitiendo esto, pediría ver a su hija Diana, producto de su matrimonio con Elisa Christie, pero ésta se negó a que la niña lo viera. Y tan solo a pocas horas de su último deseo, sufriría una nueva hemorragia y entraría en estado de coma. Ante esto también su madre, doña Emilia Moreno, llegaría a Los Ángeles, pero ya no habría mucho más que hacer por él. Jorge Negrete nunca saldría del coma y fallecería el 5 de diciembre de 1953 a sus 42 años, a causa de una cirrosis hepática ocasionada por el virus de hepatitis C que padecía previamente, rodeado de su esposa, su madre, sus hermanos, un sacerdote y el cónsul de México. La noticia sería difundida en la tarde de ese mismo día en los cines de todo México, por orden del político y líder cinematografista Pedro Teles Vargas, pidiendo a su vez 5 minutos de silencio en honor a su memoria. Algunos espectadores incluso saldrían corriendo de las salas del cine llorando. Se tiraban al piso y gritaban de dolor ante la noticia como si se tratara de un familiar. También se decretaría luto nacional y, por decisión del entonces presidente de México, Adolfo Ruiz Cortines, los restos del actor fueron trasladados en un avión del gobierno federal perteneciente a la Secretaría de la Agricultura, después de que pasara la noche en la funeraria de Cunningham and O'Connor de Los Ángeles. Por otra parte, también se ordenó que su cuerpo fuera velado en el Palacio de Bellas Artes y su ataúd fuese cubierto con la bandera nacional.
por lo que en el aeropuerto de la Ciudad de México se darían cita casi 10,000 personas que lo recibirían y a su vez muchos lo seguirían en el largo recorrido por las calles principales de la capital mexicana, haciendo una parada en el Teatro de la Asociación de Actores, el cual cambiaría su nombre al del fallecido actor. Pues ahí amigos, colegas y público en general le rendirían honor, incluida su esposa, quien sería en ese momento que rompería en llanto ante todos. Más allá de los problemas que llegó a tener en vida con Mario Moreno Cantinflas, este también asistiría al funeral, al igual que Infante y otras estrellas de la época como Elsa Aguirre, los hermanos Soler y Pedro Vargas. Mientras sus restos permanecieron expuestos durante 2 días y 2 noches, admiradores de todas partes de México también irían a rendirle homenaje. Uno de ellos incluso pasaría horas al lado de su ataúd, hasta que miembros de la policía le pidieron que se retirara, pues su presencia incomodaba a otras personas. Finalmente su cuerpo no llegaría al Palacio de Bellas Artes, pero otros miles de fanáticos y público en general bordearían las calles del trayecto desde el teatro hasta el Panteón Jardín, donde los restos del cantautor fueron sepultados, y durante semanas le continuarían rindiendo homenajes en la radio y en las salas de cine, pues a pesar de su partida, el legado de quien fue considerado uno de los cantantes y actores más famosos de la época de oro del cine mexicano, continuaría vivo a través de los años. Pero para entender esa enorme huella que dejaría en la industria del espectáculo, es necesario repasar todo eso que lo llevó a alcanzar el éxito y ser tan reconocido en muy poco tiempo, ganándose el cariño de todo un país. Jorge Alberto Negrete Moreno nació el 30 de noviembre de 1911 en Guanajuato, México. Su padre participó en la Revolución Mexicana y se retiró en 1921, por lo que se mudaría junto a su familia a la Ciudad de México. Allí su padre dejaría de lado la vida militar y se dedicaría a la docencia, en el mismo colegio donde inscribiría a Jorge, quien gracias a esto recibió una educación privilegiada que desde muy pequeño le permitió aprender alemán, inglés, francés, italiano y sueco. Más tarde, a sus 16 años, se uniría al colegio militar. Ahí se graduó como teniente de caballería y administración del ejército mexicano. En 1930 fue nombrado capitán segundo y continuó estudios militares en París y Roma, mientras en paralelo tomaba clases de canto, lo que le permitiría cantar para la radio a su regreso a México. A sus 20 años ya demostraba su talento musical en emisoras de radio y revistas musicales, llegando a grabar óperas en 1932, hasta incluso presentarse en teatros de talla mundial en 1937, convirtiéndose rápidamente en una celebridad dentro y fuera de México. Canciones como La Feria de las Flores, Jalisco, Allá en el Rancho Grande o Las Mañanitas lo popularizarían como uno de los mejores cantantes de su época, temas que incluso pasarían a ser parte de la cultura popular mexicana. Por otra parte, fundaría un sindicato de trabajadores cinematográficos de México, anexando la Asociación Nacional de Actores de México, para exigir contratos mejores pagados y defender los derechos actorales, teniéndose que enfrentar un grave conflicto sindical en el que tuvo que tomar las instalaciones de foros y estudios de cine, resistiendo durante días el acoso de grupos armados con rifles y metralletas que eran enviados por los que hacían oposición al sindicato. Dicho esto, con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial en 1940, intentó alistarse como soldado estadounidense, pero no se lo permitirían. Ese mismo año, contrajo matrimonio con Elisa Christie, aunque sería una breve unión, pues ella, tras enterarse de que él se había enamorado de otra mujer, exigió el divorcio, rompiendo así su relación a pesar de que Elisa se encontraba embarazada de la única hija que tendría el actor, Diana Negrete. Y es que él, por su parte, ya había iniciado una relación con la actriz Gloria Marín, con quien llegó a protagonizar varias películas, excepto una oportunidad en la que su papel protagónico al lado de Negrete se vio eclipsado por el debut de María Félix, que fue escogida en lugar de Marín para su primer protagónico en El Peñón de las Ánimas. Negrete, aunque tuvo que aceptar esta decisión, se mostró inconforme durante toda la grabación de la película e inició enemistad con Félix, quien también con su fuerte carácter desde entonces evitó durante años trabajar con él. No obstante, en 1900 la relación entre Marín y Negrete terminaría, después de que ella decidiera retomar un amor pasado, por lo que ese mismo año, cuando Negrete contrae matrimonio inesperadamente con María Félix, se especuló que la unión entre ambos era un acto de venganza del actor contra Marín, ya que dicha relación no había terminado en buenas condiciones. También en 1952, el actor se enfrentaría a la polémica cuando la actriz Leticia Palma
fue demandada por incumplimiento de contrato, lo que la llevó a robar un documento al sindicato de actores con la intención de borrar la evidencia y evitar que la demanda no se pudiera comprobar. Cuando Negrete, como líder de la Asociación de Actores, le reclamó, ella lo denunció por presuntamente atentar contra su vida y maltratarla. Muchos miembros del sindicato defendieron a Negrete y pocos le creyeron a Leticia, entre ellos Mario Moreno Cantinflas, quien por esto tendría una enemistad con Negrete que solo quedaría de lado hasta el momento de su fallecimiento, mientras que Palma fue vetada de toda actividad en el cine y expulsada del sindicato, por lo que ninguna productora quiso trabajar con ella desde entonces. Por otra parte, se crearían campañas en contra de Negrete en la prensa, asegurando que él cantaba rancheras solo por la fama y que realmente despreciaba el género, además de sugerir que había conseguido llegar tan lejos gracias a que provenía de una familia adinerada. Y es que por su personalidad, lo que significaba su presencia en los escenarios, Negrete llegó a tener una popularidad de arrogante. Se dice que fue por esto por lo que Pedro Infante evitaba trabajar con él por el choque de personalidades que existía entre ambos. Sin embargo, su famosa unión con Félix, la cual apenas comenzaba y parecía ser estable, terminaría apenas pasado un año, pues desde comienzos de 1953, Negrete comenzaría a sufrir síntomas de la hepatitis C que habría contraído años atrás. Si bien pasaría largos meses sin presentar secuelas, a finales del mismo año, tras experimentar una grave recaída mientras se encontraba en Los Ángeles, tuvo que ser hospitalizado y su condición lo arrastraría a un estado de coma del que nunca regresaría, hasta que dio su último aliento el 5 de diciembre de 1953, dejando un vacío en la industria cinematográfica que durante meses mantendría el luto. Y es que a pesar de su pronta partida, para quienes lo recuerdan especialmente por su impresionante porte, lleno de talento y carisma, siempre será el símbolo del cine y la canción mexicana, recordado como el Charro Inmortal, quien gracias a su trabajo en filmes como Allá en el Rancho Grande, Ay Jalisco, no te rajes y Camino de Sacramento, también sirve de inspiración hasta el día de hoy para nuevas generaciones.